Bueno, a las 9:21 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato pasamos a nuestra entrevista central del día de hoy. Con nosotros está José Dantes, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario jurídico también de esa organización. Muy buen día, José. Buenos días, Yuri, para ti, para este gran elenco de tan escuchado y visto programa. Para mí es un placer estar aquí, independientemente de que un poco sacrificado un sábado esta hora. Bueno, hermano. Usted no sabe nada americano. Hay que recortar las noches de los viernes un poco temprano, pero nada, claro, para mí es un gusto. Gracias. Bueno, José, la pregunta inicial obligada y es, pues, que te refieras a la decisión del presidente Danilo Medina y el secretario general Charlie Mariotti de decidir no aspirar a una reelección en sus cargos en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, a mí eso me ha parecido, Susi, como un acto de desprendimiento loable, aplausible, felicitable, porque creo que es un reconocimiento de que hay un ciclo ya que ha llegado a un término, que ellos han cumplido con su rol, con su misión. El propio presidente, cuando asumió la presidencia de nuestro partido, dijo claramente que era por 4 años y que él no tenía ningún interés de continuar más allá de 4 años. Y todo esto fue antes de que lamentablemente le sobreviniese vamos a decir, la situación de salud que él tiene en este caso. Y bueno, Charlie Mariotti, de su parte también, entendió que su rol como secretario en esta etapa, en estos 4 años, del 2020 hasta la fecha, pues ha sido cumplida, ha sido agotada. Y yo creo que es que ambos, así como muchos miembros de nuestro comité político, pues vamos a decir, han entendido el mensaje que la sociedad ha ido enviando a nuestro partido desde el 2020, de que entienden que debe haber un proceso de transformación que implique además la adopción de un discurso, una visión, una forma de pensar que conecte más con la sociedad, que ellos se sientan identificados con lo que nuestro partido pues está presentando como postulados, está presentando como nuestra filosofía, está presentando. Y yo creo que eso realmente no es otra cosa que lo que dijo Jaime David hace muchos años, Jaime David Fernández Mirabal, que es poner el oído en el corazón del pueblo. Yo creo que los partidos con vocación de poder realmente deben responder a las demandas de la sociedad, a las aspiraciones de la sociedad, porque si no, entonces simplemente vamos a hacer un club de 2 o 3 panas que nos reunimos allí a conversar, una peña donde solamente nuestros criterios son los que valen. O sea que yo felicito realmente ese acto de desprendimiento de quien es el líder máximo de nuestro partido, y para nadie es un secreto que lo continuará siendo independientemente de que haya una nueva dirección a partir del próximo mes de agosto. Entre las lluvias vamos a decir, de ideas y de planteamientos que han venido luego de las elecciones, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, hay 2 macro ideas, vamos a decir. Una que propugna porque hay una renovación total, que incluya caras nuevas, personas capacitadas al frente y comienza incluso a mencionar nombres. Y otra que, incluso he visto la solicitud de una cantidad de dirigentes del Comité Central pidiendo que Danilo Medina no abandone la presidencia del PLD, sino que se mantenga en esa posición incluso más allá del Congreso 10º que venga ahora, o sea, que se postule y que sea el Congreso, bueno, que decida. Esas 2 macroideas de alguna forma chocan entre sí. Me gustaría saber cómo esa generación de relevo en el PLD ve tanto lo uno como lo otro. Y segundo, si en ese contexto se da de que, bueno, hay una especie de consenso para que haya una mezcolanza de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de la generación que va de salida casi en esa administración del nuevo PLD,
no puede dispersarse un poco esa fuerza joven por entender que todos tienen condiciones, que en efecto para mí muchos de ellos tienen condiciones, pero que no logren ponerse de acuerdo en apoyar a una o varias personas que ocupen las principales plazas del PLD. ¿Cómo se manejará eso? Mira, yo desde mi punto de vista te puedo comentar que para mí la renovación, como se le ha llamado, el relevo, no se trata de un fenómeno meramente etario, biológico. No tiene que ver con que se saquen a los más adultos para que entren los más jóvenes. No se trata de eso. Para mí, esto se trata de una renovación de pensamiento, vuelvo y digo, de visión, de discursos, de ideas que puedan reconectar con la sociedad que nos desconectamos hace más de 4 años y que nos han reiterado ese mensaje de que no son o sea, hoy ustedes siguen siendo gente con la que yo no me siento identificado, número uno, y número dos, no son mis interlocutores, no me identifico con ustedes. Yo creo que realmente de lo que se trata es de hacer una simbiosis, tal y como tú planteas. Aquí no estamos ni para sacar a nadie, ni para patear a nadie. Todos tienen cabida en este PLD del siglo XXI. Lo que se requiere, vuelvo y digo, es una nueva visión, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento y un nuevo accionar. Eso es lo que yo creo que la sociedad espera de nosotros. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en este Congreso, luego de evaluar los resultados y cómo hemos llegado aquí, y por qué los resultados, no es solamente esos resultados, sino por qué llegamos a esos resultados. Entonces, fruto de ese proceso de crítica y de autocrítica, entender cuál es el partido que la sociedad quiere que el PLD sea para ella, a ver si es un interlocutor de sus causas sociales. Yo creo que ya nosotros hemos agotado 3 etapas históricas en nuestro partido: el partido de cuadros, que acabó en el 2001, el partido de masas, que acabó ahora en el 2020. Yo creo que ya entonces nosotros debemos abocarnos a quizás ser un partido que abrace las causas del pueblo dominicano, porque eso es poner el oído en ese corazón del pueblo. No creo en tierra arrasada, en tabula rasa. Entiendo que en ese comité político, ese es el comité político más exitoso de los últimos 20 años. Todos y cada uno de esos dirigentes que están ahí, independientemente de su edad biológica, son gente que tienen un liderazgo probado, una experiencia sin comparación, gente que tiene mucha calidad, buenas ideas, buena visión, y es ver cómo nosotros confluimos en una nueva visión que impacte en la sociedad dominicana. Con respecto a la petición que se está haciendo de que el presidente de nuestro partido se mantenga en la presidencia por el 10º Congreso, yo, José Dantes, particularmente, por la situación que yo conozco y que sé que muchos de los compañeros nuestros también la conocen, yo prefiero a un líder sano que a un presidente del partido que siga con una situación de salud que le impida desarrollar el resto de su vida de una manera efectiva, de una manera productiva. Entonces yo creo que en este sentido mostrarle lealtad al presidente del partido, al líder de nuestro partido, mi punto de vista es tratar de hacer las cosas bien, tratar de llevar a un feliz término este proceso de relevo, de renovación, siempre buscar su guía, su orientación, porque ¿quién más que él tiene experiencia, visión? Cuando este relevo que asuma a partir del mes de agosto vaya por la curva, ya él sabe lo que hay atrás de esa curva. Entonces creo que es alguien que siempre va a ser nuestro referente, que va a ser la persona a quien consultar, pero yo realmente prefiero a un líder sano y garantizar que él el resto de su vida pueda ser igual de productiva a un presidente que por el trajín de ese día a día le afecte aún más su condición de salud. Millicent. Yo quiero saber, Dantes, y reiterarte la bienvenida. Para nosotros es un gusto. Gracias. Que estés aquí en Sol de los Sábados. ¿Cuál sería la base y los ejes temáticos de esa reconciliación que el PLD le propondría
a la ciudadanía dominicana, tomando en cuenta el descontento que se manifestó en las elecciones recientes? ¿Cuál sería el eje programático? Creo que ya estamos de acuerdo en quién, y tú lo has dicho, no es solamente un tema etario, es un tema también de ideas, pero ¿cuáles serían esas propuestas que desde el punto de vista temático le haría el PLD a la población dominicana para enamorarla de nuevo? Mira, yo creo que realmente es algo muy sencillo. Es ver cuáles son las causas sociales de ese pueblo dominicano, cuáles son las expectativas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus preocupaciones, porque eso es lo que mueve a los seres humanos. Lo que lo mueve es la necesidad de algo, de lograr algo, de satisfacer algo. Y en ese sentido, si supuestamente nuestro lema es servir al partido para servir al pueblo, yo creo que el norte que nos debe guiar son precisamente esos anhelos y esas aspiraciones que tenga la sociedad dominicana. Hoy hay temas como el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, la protección de los derechos de los perros, de los animales, el tema de cómo nosotros podemos garantizar que haya un régimen más fuerte de transparencia, de rendición de cuentas, de balance de poderes, cómo la participación de la ciudadanía se puede, vamos a decir, en potencializar, que cada vez sean actores más relevantes en la toma de decisiones, entre muchos otros temas. Entonces yo creo que una vez se analice las causas de la derrota, y ojo, las causas están claras: desconexión, por X o por Y, desconexión. No me siento identificado con lo que ustedes me han presentado, no creo que eres un interlocutor. Entonces, en la medida en que surjan interlocutores nuevos y actuales, no importa, vuelvo y digo, esto no tiene que ver con la juventud y con los que no son jóvenes, es el discurso, la visión. Si tu visión es compatible con la mía, si tú reconoces mis aspiraciones, pues entonces yo me siento cómodo contigo, y la sociedad va a estar en capacidad de escuchar nuevamente al PLD, porque hasta el día de hoy nuestras ideas no resonaban, caían en oídos sordos. Por más que quisiéramos, y ojo, este es un proceso que debo reconocer que se inició en el 2020. La transformación de nuestro partido inició en el 2020 con la incorporación a los organismos de dirección de muchísimos jóvenes, de muchísimas mujeres, de las secretarías de trabajo que se integraron por la gran mayoría de gente joven. Y esto es un proceso que lo lideró el presidente Medina. Él lo lideró junto con ese comité político al cual pudimos llegar muchos otros nuevos integrantes. O sea, que lo que se trata ahora es de consolidar esa transformación que tiene que ser un relevo en el pensamiento, en la visión, y de esa manera nosotros vamos a poder conectar con la sociedad, porque vamos a escuchar. Nosotros tenemos que escuchar a la sociedad. Entonces no podemos de un cuarto frío sacar esto es lo que quiere la sociedad. No, nosotros tenemos que salir a las calles, escuchar a la sociedad, conocer sus aspiraciones, la cual hay parte de la cual uno la conoce. ¿Por qué? Porque son temas que se han venido aireando en la opinión pública durante los últimos 4 años. El alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, la necesidad de una educación de calidad, un sistema de salud que funcione. Ahora vamos a tener unos retos, una reforma fiscal que realmente va a impactar de una manera negativa los bolsillos de la mayoría del pueblo dominicano. Entonces yo creo que es realmente hacer nuestras las causas sociales del pueblo dominicano, y eso se hace poniendo el oído en el corazón del pueblo. Pero no me queda claro. A ver. ¿Cómo lograr, voy a replantear la pregunta, cómo lograr revertir aquel pronóstico fatal que hizo el mismo presidente del PLD, Danilo Medina? Lo dijo en noviembre del 2023, luego lo dijo en mayo del 2004, de que quien quedara en tercer lugar se iba a extinguir como partido. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué es lo que hará el PLD para que ese pronóstico no se dé cierto, porque quedó en tercer lugar, y no extinguirse? ¿Cuál será ese componente, ese elemento clave? Lo que no hizo en 4 años, por favor, escuchar a la sociedad
identificarse con las causas de la sociedad, empatizar con la sociedad, ponerte en los zapatos de la sociedad, que eso fue lo que hicimos. ¿Qué pasó? Nuestro partido en estos 4 años entendía que aún podía contar con la simpatía de la gente porque habíamos hecho un buen gobierno, porque nuestras obras estaban ahí. Y es cierto, hicimos un buen gobierno, nuestras obras ahí están, nuestro legado está ahí. Nadie nos critica por la política económica, nadie nos critica por las obras públicas, nadie nos critica por las políticas de asistencia social, nadie nos critica por las grandes conquistas en educación, en salud y en muchas otras áreas. No nos critican por eso. ¿Por qué es que nos critican? Por la corrupción. Por la corrupción, por la falta de transparencia. Sí. Por un régimen de consecuencias no, vamos a decir, no lo suficientemente efectivo. Ahora, ¿es justo eso? Yo te pudiera decir desde dentro que yo estuve, no es justo. ¿Por qué? Porque el presidente Medina, aquí no se recuerda, pero el presidente Medina canceló una serie de funcionarios y los puso a disposición de la justicia. ¿O no recordamos el caso de Corde, los casos de SEA, los casos, muchísimos casos. Ahora, que eso no era suficiente ante la demanda social. Eso es otra cosa y puede ser que no haya sido suficiente. Entonces, lo que eso me significa a mí es que había una expectativa de que ese régimen de consecuencias fuera aún más efectivo, más severo, más, vamos a decir, más atento, porque en la medida, Millicent, en que tú satisfaces las necesidades de un conglomerado, en esa misma medida van surgiendo otras nuevas. Entonces el gobierno tiene que ser lo suficientemente efectivo para, en lo que tú le vas dando solución a las necesidades típicas básicas históricas, ¿no? Que la comida, que la luz, que las carreteras, que el tema del transporte, ahí está el teleférico, el metro, etcétera. También atender esas nuevas expectativas que iban surgiendo, que eran no, vamos a decir, no materiales, eran de otro tipo. Entonces, yo creo que cómo nosotros vamos a evitar la posible extinción con un relevo político, con nuevas ideas, nueva visión, nuevo discurso, nuevos voceros, que no, vuelvo y digo, no tiene que ver con la juventud, es una simbiosis de lo mejor de ese liderazgo tradicional, aquí cabe todo el mundo, con lo mejor de lo que ha sido el relevo que representa el pensamiento de la sociedad del siglo XXI. José, 2 preguntitas breves. Primero, en otro espacio que se viralizó un poco, te preguntaron por 5 personas que tú entendías que debían entrar al comité político y tú las mencionaste ahí, pero yo quiero saber si son solamente esas 5 o si hay más que tú entiendes que deben ingresar. Y en segundo lugar, he visto algunas expresiones de miembros del comité político en Twitter que han expresado su contrariedad con el 10º Congreso. Sí. Lo han llamado inclusive un Congreso Express y dicen que hace falta un diagnóstico, pero no sé si hace falta más diagnóstico que pasar de un 62 a 10 en 8 años. Sí. Digo yo, o sea, claro. ¿Qué más? Yo quisiera, Yuri, y perdón que interrumpa, agregarle, porque iba en consonancia con lo último que tú decías. ¿No crees que faltó que eso que tú le respondías a Millicent de lo que no fue suficiente de los regímenes de consecuencias y de todo eso relativo a la corrupción y a ese mea culpa, que se verbalizara de una manera más masiva por otros dirigentes, por el mismo expresidente Medina? Tal vez eso hizo falta para que la población conectara más con el PLD. Sí, yo creo que sí. Realmente. Tienen 3 chuchazos. Realmente hay un merengue por ahí que a mí me gusta mucho, de José Peñasuazo, cuyo intro dice que si el pueblo quiere mambo, que lo suene la banda gorda. Claro. Y él salta luego y dice, y como al pueblo se complace, entonces al pueblo hay que complacerlo, al pueblo hay que escucharlo para darle lo que quiere. No siempre el pueblo sabe lo que quiere, ¿eh? Se montan en unas olas y no necesariamente, y ahí es donde el gobernante tiene que marcar la diferencia entre ser el gobernante y no el gobernado. Pero yo creo que eso era una demanda
social importante que había que prestarle caso y quizás haber sido un poco más fuerte. Ahora, él fue muy respetuoso y él justamente decía, yo no soy, a mí no es que me corresponde juzgar los posibles crímenes o delitos en la cosa pública. Entonces, cada quien que asuma sus responsabilidades. Había una procuraduría ahí que debía jugar su rol, que la jugó de una u otra manera. O sea que yo creo que realmente eso pudo haber faltado. Y con respecto a lo que tú me preguntas, Yuri, lo de los 5 miembros del comité político, mire, eso fue una pregunta que me hicieron y me preguntaron, ¿cuáles 5? Y yo dije los 5 que me llegaron a la mente, los 5 con quienes más yo interactúo. ¿Significa eso que esos son los únicos? Claro que no. Nuestro comité político tiene 45. Ese es tu bloque. No, yo no tengo bloque. No, está bien. Mi bloque. No. Yo tengo un bloque. La institucionalidad del PLD. Yo tengo un bloque. Mi bloque son los 45 miembros de mi comité político. Muy bien, porque muy bien. nosotros actuamos como un colectivo, señores. O sea, Este que es el único. me tocaba hacer comentario. No, yo sé, hermano, pero ese es el único partido cuyos organismos funcionan como colectivo. Entonces, eso, en ese sentido, a mí me parece que además de esos 5 fueron los que me vinieron a la mente. Pero además, hay muchísima gente ahí, hay muchísimas damas actuales en ese comité político. Pero menciona nombre, Dante. Es que te lo voy a mencionar a los 45, te lo voy a mencionar a los 45. No lo denuncie. Te lo voy a mencionar a los 45, pero además hay mucha gente también buena que tiene todo el ¿Cómo potencial cuáles? para estar ahí. Pero aquí No caiga en ese gancho. no caiga en ese gancho. Soraya Bueno, me pues no miembro va a del caer en ese No, gancho. Y no, tu otra Soraya pregunta, es Yuri, miembro, sí. y tu otra pregunta era cuál. No, que algunos Soraima debe miembros han entrar. mostrado contrariedad con El tema con un Congreso 10º Congreso. pero- Mira. Yo realmente difiero de mis compañeros que entiendan que antes de hacer un congreso al que ellos tildan de express, primero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de lo que pasó. Si mis compañeros no han entendido el mensaje que la sociedad dominicana nos está mandando desde el 2020 hasta la fecha, yo no sé en qué país ellos viven. Bueno, 52 puntos Yo, en yo 2 no años. sé con qué, pero no por el tema de los puntos. No, Pero no eso por es el una, tema- es una impresión de alguna forma de lo que Claro, la gente siente. Termómetro. pero yo supongo que ¿será que no salen de sus casas? Y ¿Será esa que no decisión no se tomó en el comité político. ¿Será que no interactúan con las personas? ¿Será que no escuchan a las personas que pueden hasta trabajar en sus casas? Es que hay un mensaje que nos mandó la sociedad en el 2020 que nos lo repitió en el 24 como una longaniza que tú te comes en un sitio que bueno, puede ser que no te caiga mal y ¡prup! te está repitiendo. Repite. Es que ustedes no obtemperaron a lo que yo quería. Entonces el diagnóstico está ahí. Los resultados hasta de grupos focales que, óyeme, eso eran cuartos que yo me lo hubiera ganado yo. Porque yo me siento y yo te puedo decir cuáles son los problemas, porque yo lo oigo diario. ¿Dónde lo oigo diario? Cuando yo me monto en un motor Uber, con el tipo que me pela, cuando voy al supermercado, cuando pido en un colmado, cuando me llega cualquier delivery de algo. Entonces yo creo que eso es realmente vivir ajeno a la realidad social que ha estado experimentando este país en los últimos 4 años y que hay gente que lamentablemente quizás se ha hecho de la vista gorda o no ha entendido, será porque vive en una burbuja. Pero yo respeto esos criterios, entiendo que el 10º Congreso es la razón. Lo que tú me preguntabas, ¿cómo revertir eso? Con este 10º Congreso. Claro. Por eso se adelanta el Congreso, se va a hacer un Congreso en 3 meses donde no tenemos que evaluar las cosas que se evalúan en un Congreso ordinario. Nosotros tenemos que tocar 2 temas fundamentales aquí. Analizar las causas, hacer la crítica y la autocrítica y ver entonces cómo nosotros podemos transformar el partido para que sea lo que la sociedad quiere que el PLD sea para el siglo XXI. Dantes. Finalmente, Frank. Sí. En los segundos que quedan, ya vimos tu visión política, ¿verdad? Vamos a aprovechar ahora al secretario de Asuntos Jurídicos del PLD frente a todo lo que viene, principalmente en el sentido de la posible reforma constitucional. Sí. La visión institucional, tu visión profesional y académica, ¿cómo ves la reforma y qué entiendes que en caso de producirse sí debería atenderse o no debería tocarse? Brevemente.
Mira, realmente no hay una propuesta como tal. Yo desconozco que haya algún proyecto que diga vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello. No, de Boca, lo que hay de Boca. Bueno, el pero tema o sea, del es Ministerio un poco difícil Público. referirte a lo que es de Boca. Lo Lo que yo realmente... Tú sabes que va más por el tema del sistema de administración de justicia, el cual tú conoces muy bien. Pero lo que yo realmente creo en este caso, Francisco, es esa es la prioridad del pueblo dominicano, una reforma constitucional. Pero por otro lado, no tienen 4 años diciéndome que es un ministerio público independiente, si es por ahí que vamos. Y entonces ha sido sin tocar la Constitución. Entonces, que siga funcionando ese ministerio público independiente. Yo creo que este gobierno, el pueblo le ha dado un mandato muy claro, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Ya no hay razón para que no contemos con un código penal, ya no hay razón para que no, un código penal del siglo XXI, ya no hay razón para que no contemos con una nueva ley de compra y contrataciones públicas, ya no hay razón para que no contemos con una nueva ley de medio ambiente, ya no hay razón para que no contemos con una ley del DNI que no sea una transgresora y violadora de derechos fundamentales como el de la intimidad, la privacidad y el secreto de las telecomunicaciones. Ya yo creo que no hay razón para no contar con una ley de la seguridad social actualizada que involucre a los informales, ¿no? Y que ponga el sistema un poquito más justo y que los familiares, los ciudadanos de la tercera edad, en la medida en que se retiren, puedan contar con una pensión digna. O sea, yo creo que por ahí es que deberíamos nosotros pensar en cuanto a cambios normativos y no más bien a un tema constitucional de si quito esto, si pongo aquello, porque al final de lo que se trata es de poder impactar en la calidad de vida del pueblo dominicano, y yo no veo cómo eso impactaría en la calidad de vida del pueblo dominicano, que durante los últimos 4 años los 3 principales problemas que salen en las encuestas son el alto costo de la vida, la inseguridad y el desempleo. Bueno, pues muchísimas gracias a José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización. Dudas aclaradas. Próximo presidente del PLD. Presidente o secretario general del PLD. Mira, yo te voy a ser franco, yo estoy sopesando aspirar Primicia del Sol de los Sábados. a una de las posiciones, probablemente a la Secretaría General, dependiendo. La próxima semana ya yo tomaré una decisión en ese sentido. Primicia del Sol de los Sábados, José Dantes señala que está pensando aspirar a una de las 2 posiciones, probablemente a la Secretaría General del PLD. Mucho Ahí éxito. está, ahí Muchas está. gracias. Ojalá que Muchísimas gracias, José Dantes, por estar con nosotros en este Sol de los Sábados. Cambio y fuera.